Ahora vamos a presentarte una técnica donde te vamos a describir cómo se elaboran figuras que pueden ser humanas o de animalitos y vamos a adicionarles ropa. La peculiaridad de este tipo de bordados o de figuras es que tienen un relleno. Este relleno lo podemos hacer a partir de parches. Aquí te presentamos una niña que está en la playa y tiene un bañador y su camisita. Entonces, la base es primero el cuerpo, tiene en la parte de abajo de la ropa unos parches de fieltro que vamos a ver a continuación, tenemos la cabecita, otro parche en la cabeza y tiene agregado el pelo bordado hasta el último. Vamos a iniciar describiéndote cómo se arma el cuerpo. Vamos a iniciar transfiriendo nuestro trazo a la tela que ya va a quedar definitivamente como fondo del cuadro que te presentamos. Puede ser una tela al batik o bien cualquier tipo de tela estampada en azul. Entonces, transfiere la silueta. Por separado vamos a transferir el trazo de lo que van a ser los rellenos. En estos trazos se incluye lo que es el cuerpo. Vamos a fijarlo como fondo de lo que es el cuerpecito. Entonces agregamos la base que es el cuerpo. Posteriormente vamos a agregar la parte superior del tronco para simular el talle. Lo agregamos, cuidando de liberar los espacios que van a formar los bracitos. Lo sujetamos con unas gotas de pegamento y lo dejamos en espera. Luego vamos a agregar la parte inferior del bañador, igual lo agregamos en la parte inferior del talle, lo sujetamos, lo presentamos y lo sujetamos. Una vez que tenemos hecha esta primera parte, vamos a proceder a dar unas puntadas siguiendo todo el contorno del cuerpo. Esto lo hacemos con un hilo al contraste, tomando puntaditas de lado, como lo hicimos en la hoja del movimiento anterior. Entonces vamos a coser todos los bordecitos, hasta que nos quede sujeto todas las piezas. Una vez que tenemos sujetadas las primeras partes, o los primeros parches, vamos a sujetar lo que se vendría siendo la parte correspondiente a las pompis. Otro parche más. Por último, la cabecita la tenemos que cazar ligeramente por encima del cuello y ligeramente hacia atrás. Aquí está ya la cabeza. Vamos a agregarle un parche más poniendo lo que es la pieza correspondiente al pelo. La sujetamos y nuevamente con hilo al color, aquí sí es muy importante que sea un hilo al color, vamos a coser todo el perfil de los parchecitos. Para vestir nuestra figurita vamos a elaborar la ropa en forma individual, en forma independiente. Vamos a trabajar lo que es el pantalón y la blusa. La blusa la vamos a formar de tres partes, lo que es el talle de la blusa, una manga y otra manga. Estas piezas están bordadas con punto de encaje. El punto de encaje es sencillo. Ustedes aquí van a observar que tenemos un delineado hecho a partir de hilo. A diferencia de todos los pétalos y todas las hojas que se han hecho con firmeza sujetando un alambre con puntaditas de hilo, ahora va a ser hilo sujetado con hilo. Un contorno uniforme y no rígido a la pieza de ropa que le vamos a poner a la muñequita. Entonces, hacemos nuestro montaje delineando el hilo, sujetando con puntada de lado y vamos a bordar con puntada de encaje como lo hicimos en otras muestras. De la misma forma, en lugar de tomarnos del alambre, pues aquí nos vamos a tomar del hilo, sujetándonos, pasando la aguja por abajo de las hebras, vamos bordando con puntada de festón. La diferencia aquí es que vamos a tratar de no hacerlo muy compacto,
sino ligeramente separado. Al llegar a la orilla, nos sujetamos en forma diagonal con una puntada en el mismo hilo que tenemos de base. Regresamos trabajando nuevamente sobre los arcos de hilo de la vuelta anterior o de la vuelta previa. Vamos rellenando punto sobre punto. Si nosotros hacemos la puntada muy junta en la primera vuelta, nos va a quedar muy cerrado el bordado. Y si lo hacemos separado, obviamente nos va a quedar más calada. Cada quien puede decidir si lo quiere muy junto o muy separado. A mí en lo personal me gusta que el bordado quede muy tupido. Llegamos al punto opuesto, sujetamos, pasamos la aguja por la hebra por abajo y continuamos rellenando, sujetando nuevamente punto sobre el arco de hilo del punto anterior. Continúen bordando de esta forma hasta cubrir en su totalidad el área de bordado. A diferencia de las piezas que hemos rematado con festón, esta pieza o esta línea de encaje, lo único que vamos a hacer, vamos a sujetarnos con una puntadita que va a sujetar únicamente las líneas del diseño. Una vez que tenemos cubierta todo el área a bordar, procedemos a hacer un delineado envolviendo todo el perfil con puntaditas envolventes de abajo hacia arriba. Una vez que ya lo hemos terminado de bordar, recortamos, retiramos la tela sobrante y procedemos a colocarlo sobre la muñeca. En el caso del bañador hicimos exactamente el mismo procedimiento. Delineamos todas las líneas de trazo con el hilo, sujetamos con puntadas envolventes. Vamos a rellenar con la puntada de encaje en forma vertical. Delineamos al finalizar con puntadas envolventes y procedemos a envolver. Entonces ya bordamos nuestra ropa, ya la separamos de las telas de base y vamos a poner las manguitas cosiendo también con puntada del mismo hilo a la tela, cubriendo los parches que aplicamos previamente. Aquí se observa cómo dejamos los espacios para los bracitos. Aquí está, se ve perfectamente cómo está abultada la espalda por el parche que tiene. Y por último colocamos el pantalón. Aquí están sus pompis. Aquí todo esto está relleno con los parches y fijamos también con puntada de lado. La cabeza tiene una puntada que se llama puntada de nudo y la trabajamos con hilo vela. Recordemos que el hilo vela tiene 6 cabos y aquí trabajamos los 6 cabos juntos ensartados en una sola aguja. Vamos a ir haciendo la puntada sobre la línea del parche que añadimos. Una vez que tenemos cubierta todo este espacio, volteamos las gasas, anudamos y ponemos una roseta del mismo hilo del pantalón. Esta niña está parada sobre una especie de movimiento de agua. Este movimiento de agua se lo dimos trabajando con la aguja Punch Needle o aguja mágica con un hilo iridiscente. El detalle que tiene en los pies la niña, que simula una ola, se trabajan con la aguja mágica o punch needle. La ensartamos con una hebra de hilo perlé liso tono azul y una hebra de hilo iridiscente. Introducimos la aguja sobre la línea de traza, la llevamos hasta el tope, subimos, jalamos la hebra inicial a un lado para que no estorbe y deslizamos la aguja sin separar de la tela sobre la tela. Siempre vamos a deslizar la aguja sin levantarla. Al momento que subimos y bajamos, las puntadas del bucle nos van a quedar por el lado derecho del bordado. O sea que el trazo del diseño lo tenemos que hacer por el lado del revés de la labor. Voy a voltear la labor para que ustedes observen el bucle. Observemos que nos quedan hacia el derecho de la labor. Si nosotros lo trabajamos en forma invertida, sería, pasamos la aguja de atrás hacia adelante, queda la aguja, avanzamos y vamos rellenando las áreas requeridas
a base de esta puntada. Entre más juntas las hagamos, obviamente queda más tupido el bordado. El largo de las puntadas lo regulamos con el calibrador que trae la aguja en uno de los costados. Entre más pequeño sea el número, la puntada es más corta. A mayor el número, la gasa va a ser más larga. Cuando nosotros terminamos de bordar, con este tipo de puntada y aguja, volteamos nuestra labor hacia el revés, jalamos la aguja, sujetamos la hebra, jalamos y cortamos la hebra que viene de la aguja, casi al ras. Y así es como nos va a quedar por el derecho. Entre más tupido sea el movimiento de la hebra o de la puntada, más cerrado o más tupido nos queda el movimiento de los bucles.